Crecimiento empresarial, tu espacio ideal para generar ideas y estrategias innovadoras que permitan crecer tu negocio. Aprenderás temas de productividad, creatividad, ventas y mucho más. Queremos ayudarte a profesionalizar tu pasión. Yo soy Caro Cruz y esto es Crecimiento Empresarial. Hola, soy Caro Cruz y esto es Crecimiento Empresarial. Este es el tercer capítulo de este gran podcast de contenido empresarial. El día de hoy prácticamente ya es uno de nuestros últimos capítulos que vamos a hablar sobre creatividad empresarial. Y qué mejor que hablarlo con una gran experta que ha ido innovando todo lo que es el ecosistema empresarial y que ha ido dejando huella principalmente en Parquetecnia. El día de hoy nos acompaña la maestra Regina Garza, una gran creadora de innovación en empresas yucatecas y que con sus metodologías han inspirado a muchas empresas a seguir creciendo con todo y la pandemia. Entonces, antes que nada, muchísimas gracias, maestra Regina, por acompañarnos el día de hoy. Muchísimas gracias, Caro, por esta invitación. Es un gusto y un placer compartir con ustedes lo que vamos a conversar hoy sobre este tema de innovación. Gracias, Regina. Bueno, pues el tema del día de hoy es innovando empresas yucatecas con Parquetecnia, porque hay gente que ha logrado conocer este gran parque, que de verdad desde que llegas es toda una experiencia, y hay gente que posiblemente no lo conozca. Pero antes de hablarles sobre qué es Parquetecnia y sobre el tema del día de hoy, me gustaría que conozcan un poco la trayectoria que tiene esta gran mujer. Entonces, antes que nada, Regina, me gustaría que les platiques un poco quién eres, qué has hecho. Bueno, soy Regina Garza, soy licenciada en informática, egresada de la Universidad del Mayab, o antes como llamábamos Universidad del Mayab, ahorita Anáhuac Mayab. Tengo una maestría en alta dirección por la misma, tengo una maestría de ciencias humanas que ya terminé. Tengo varios cursos de innovación, unos con MIT, otros hechos a través de diferentes consultores. Tengo diferentes cursos de gobierno electrónico porque la verdad tuve mi paso en la parte del gobierno. Me enfoqué muchos años de mi vida a hacer auditoría de sistemas, que es la parte que me llevó a hacer la innovación, porque dentro de esta auditoría de sistemas era analizar los procesos de la empresa y ver qué se podía automatizar. La verdad es que eso hizo que yo creara mi propio despacho. Empecé con mi despacho, mis principales clientes en su momento, municipio, gobierno del estado. Y de ahí, para resumírselos, llegué a lo que antes era el INIC, antes era el INIC, que hoy es el IGEM. Es el IGEM, claro. Entonces fui directora general del INIC, y del INIC hice mi brinco. ¿No sabía? ¿No lo sabías? No, para nada. Sí, a mí me tocó cambiar la Y, porque antes se ponía ¿sí? todo Instituto Yucateco, así, okay. ¿No? Instituto Yucateco de Calidad y Competitividad. Nosotros cambiamos la Y a Instituto de Innovación, Calidad y Competitividad. O sea, desde ahí ya estabas haciendo tus cambios. Ahí empezamos. La verdad es que mi experiencia vino mucho de la innovación gubernamental primero. Okay. Y de esta innovación gubernamental, la verdad de las cosas que más me dejaron huella fue trabajar con el Banco Mundial, trabajar con el primer proyecto de Doing Business, que fue la parte de analizar cómo podíamos hacer negocios más rápidos en Mérida. Entonces me tocó estar en esa parte y de verdad ese fue mi inicio a vamos a decir, como mundo más empresarial, ¿no? La retroalimentación había sido por qué si innovan en el gobierno o no innovan en el sector privado, innovan en las empresas, ¿no? Luego ahí, pues ya sabes, vinieron cambios de gobierno y la verdad me invitaron a la universidad a también tratar de innovar dentro de la universidad. Esto ya estamos hablando hace ya casi 14 años. 14 años. Entonces ya llevo casi 14 años en la universidad. Y el tema principal, la verdad, ahorita que hablamos de tema, es cómo podríamos crear conocimiento. O sea, pues se empezaba a hablar mucho de que estamos en la era del conocimiento, ¿no? Pero a veces no entendemos qué es el concepto. Y en esto de la era de conocimiento, digamos que era como una universidad se vuelve un actor principal para innovar dentro de tu región. Okay. Y esa evaluación, vamos a decir, que teníamos no solo nosotros como universidad, todas las universidades del estado, digamos que la teníamos un poco tronada, ¿ok? Porque no estábamos creando suficiente conocimiento para crear
negocios innovadores. Y esa creación de conocimientos lo voy a resumir en la parte de propiedad intelectual. Okay. O sea, en qué estamos inventando, qué desarrollos tecnológicos que hay, para que también esos sean como impulsos de inversión hacia el Estado, ¿no? Y la verdad es que pues nuestro lenguaje no se habla de innovación, no se habla de propiedad intelectual. ¿Cómo le llamaban o qué? O sea, era... ¿o qué hablábamos mucho de mejora continua. Mejora continua. Se hablaba muchísimo de la mejora continua y las empresas invertían muchísimo en los círculos de calidad y son súper buenos. Pero el tema del conectar el conocimiento, y aquí voy a decir conectar el conocimiento de una institución o de una universidad o un centro de investigación con el sector empresarial. Ese es el gran reto y seguimos en el gran reto. Exacto, no ha sido la solución. Ese es el gran reto. ¿Cómo conectamos el conocimiento de acá con las necesidades empresariales que se pueden tener? Ahí empezamos con el proceso de innovar. La verdad es que lo que nos pasó al principio fue pues que no había mucha cultura de innovación. Totalmente. Entonces lo que empezamos a hacer fue un proyecto al que le llamamos núcleos de innovación, que era conjuntar un grupo de líderes empresariales y hacerles un cambio de chip. De romper paradigmas. Completamente. Literal. Si tú me dices cuál es el principal paradigma, era no pienses en porcentajes, piensa en X. O sea, cuando tú en tu mente dices, tengo que crecer el 10% de ventas. Típico, lo clásico. ¿No? Tengo que crear el doble, 2X, ¿no? O tengo que crear el 3. Cuando tú empiezas a ponerte, vamos a decir, esas metas, tus métodos no son los mismos, tus procesos no son los mismos, porque no vas a llegar con la misma forma de hacer las cosas a un resultado diferente. Okay. Entonces, esa es la base realmente de la innovación, totalmente. Que no la digo yo, la verdad, esta la dice un gran científico, pero la realidad es, cuando tú te pones una meta diferente, tus estrategias son diferentes. Cambian completamente. Entonces, si tú dices, voy a crecer el 10%, tú vas a trabajar por un 10%. Pero si tú dices, no, yo no sé cómo le voy a hacer, voy a crecer 3X o 4X, entonces cambia todo. Nosotros como universidad fuimos una. No, fueron los pioneros. De hecho, no sé si sepas, pero mi empresa 6C nace hace 12 años, cuando no existía Parque Tecnia, estaba como incubadora. Sí. O sea, cuando estaba Mayra, sí. O sea, cuando trabajaba Mayra, ahí me tocó trabajar con Mayra y con un profesor, que ya se me fue su nombre. ¿No habrá sido con Frank? No, uno de lentes que se fue a México, ya ni me acuerdo, soy pésima en los nombres. Pero bueno, cuéntanos ahora un poco, ¿qué es Parque Tecnia? Porque dio un cambio abismal de ver la incubadora a este salto cuántico de crear Parque Tecnia. Ok, primer punto, Parque Tecnia es como un intraemprendimiento en la misma universidad. Llamándole de intraemprendimiento, es un emprendimiento dentro, ¿no? ¿Por qué? Porque somos el único parque en toda la red de universidades de Anáhuac. Es el único parque que vamos a decir, maneja de una forma diferente al tema del modelo de negocios de licenciatura y posgrados, ¿no? Entonces, primero es un emprendimiento interno porque da ciertas reglas. Y fue una innovación dentro de la universidad. Es una innovación dentro de la universidad, sí. Y segundo, es que en empezamos, como bien dices tú, como incubadora, luego nos volvimos un tema le llamamos el clúster BIOS, que empezamos en lo que era los consultorios del Hospital Santa Elena. Ah, claro. Hoy es la clínica universitaria que tiene 2 edificios. Un edificio, empezamos a trabajar allá. En ese momento, ese fue el inicio del Parque Tecnia, la verdad. ¿Por qué? Porque fue o sea, todas las empresas que estaban en el City, que no sé si te acuerdas, estaban en el City, que eran empresas que estaban haciendo software. Eso significa que por nacimiento son innovadoras. ¿Okay? Ya de cajón. Ya de cajón. Entonces, estas empresas empiezan a hacer, y viene el tema de que iban a quitar el clúster, iban a quitar City. Entonces, nosotros entramos como, vamos a tratar de salvar lo que hoy está siendo el primer tema de innovación en conocimiento en la región, porque era la realidad. Sí. Entonces, ahí empezamos con estas empresas y se puso en la mesa el no trabajar en el mismo tema. El tema que era estaban todos haciendo software administrativos, o sea, ¿no? Y entonces fue, oigan, ¿qué pasa si hacemos software de salud?
O sea, en diferentes giros. Exacto, usemos la tecnología en otros giros. Y así empezamos entonces a como que a decirles qué necesitan para eso. Y nos decían, pues no sabemos, necesitamos capacitación, necesitamos las reglas de la FDA, necesitamos... Entonces, la verdad, nosotros empezamos a proveer de ciertos conocimientos, o sea, pláticas, conferencias, capacitaciones en los temas, pero dependía de cada empresario que agarrara el tema y dijera, oiga, sí, voy a hacer un modelo de negocio alrededor de esto. Hay quienes sí lo hicieron y hay quienes no lo hicieron. Eso fue el inicio. La verdad es que de ahí, al ver eso, lo que era la Secretaría de Economía, porque no existía en el INADEM, era simplemente una parte en la Secretaría de Economía, fue cuando les dicen, oigan, pues les queremos apoyar como parque. Claro. Entonces, de ahí fue que tuvimos el apoyo para la construcción de Parque Tecnia y digamos que nos mudamos a ese edificio más grande, ¿ok? Y hoy la verdad es que estamos igual que cualquier empresa. Estamos en el reto de volver a crearnos, volver a configurarnos. Nosotros habíamos nacido mucho, voy a decir a la par de la política pública, sí, o sea, cierto. Todo lo que estaba pasando en Secretaría de Economía, en CONACYT. Impactaba. Pues impactaba, pero al final todos estábamos focalizados en detonar el conocimiento, lo que dije al principio. Sí, entonces, de una u otra forma, sin ponerle lo malo, voy a hablar de lo bueno. Así es. Ok. De una u otra forma, todos teníamos la mejor intención de cómo utilizar el conocimiento para crear otro tipo de empresas. Y no estoy menospreciando a las otras, claro. Simplemente que necesitamos empresas de base tecnológica. Totalmente. Y ahí es donde empezamos como nuestro rol de cómo podemos incentivar esto y cómo podemos hacer que los empresarios cambien el chip. Volvíamos un poquito al tema de núcleos, ¿no? Sí, y esto hicimos con algunas generaciones de empresas. De hecho, hicimos como 3 grupos. Luego vino la pandemia y tuvimos que deshacer. Reinventarnos también. Y estamos en el proceso seguimos en el proceso de reinvención. La verdad es que sí vamos a tener una técnica muy, muy diferente, pero yo creo que si a mí me preguntan, y cuando me pregunta el rector y demás, me dice, bueno, ¿qué prevalece? Es que yo creo que prevalece el que tenemos que seguir creando empresas como un gran proyecto de responsabilidad social. O sea, es decir, debemos de seguir apoyando la creación más que nunca si no tenemos quien ahorita lo promueva tanto. Tenemos una parte en el Estado, pero en la Federación es menos. Entonces yo creo que es un gran papel de responsabilidad social seguir apoyando y también vamos a decir, el apoyo a las empresas en que puedan seguir adelante. Yo creo que hoy el tema es transformación digital. Totalmente. Nos obligó la pandemia. Nos obligó porque venía desde años atrás. El problema es que aquí fue, si no estás, tu negocio quiebra. Ahora, Regina, yo sí quisiera comentarles a todos. Parque Tecnia, más adelante les platicará la maestra Regina, tiene varios servicios, partiendo desde un diagnóstico, ¿no? De saber, bueno, cuál es la necesidad de la pyme, de la mediana, de la grande, porque hasta emprendedores también han trabajado. Pero en el día de hoy, que el tema es Innovando Empresas Yucatecas, es también conocer los casos de éxito que han tenido antes y después de la pandemia, ¿no? Porque pues al final creo que lo interesante de las empresas con las que ha trabajado Parque Tecnia es que se han ido reinventando con su apoyo, con el seguimiento y demás, ¿no? Entonces, uno es escuchar 1 o 2 casos que nos puedas compartir y sobre todo, pues qué fue lo que al final del día hizo que el negocio se pudiera reinventar o innovar. Entonces, no sé si quisieras platicarnos algún caso en particular. Pues mira, te puedo mencionar, por ejemplo, de Quimicolor, y te puedo mencionar, por ejemplo, AGP, una refaccionaria, ¿no? Y la verdad es que yo en ambos casos te podría decir que el mayor cambio está en que es un cambio de pensamiento del dueño o director general de la empresa, ¿no? El que hace ese papel, que es uno de los principios básicos, en este caso del programa que teníamos de núcleos de innovación, es que tiene que ser un tomador de decisiones para que realmente pueda implementar las herramientas que se les van dando, ¿no? Y voy a dar un ejemplo que comentábamos. Una de las que a mí me gustan es la herramienta de los nos, y es una cosa muy, muy lógica, ¿no? Pero ¿ya? Muy, muy lógica, ¿no? Pero, por ejemplo, es el poner nos
Es decir, te voy a dar una instrucción, pero no puedes hacer estas reglas del juego, vamos a decirlo así, sí. ¿Ok? Entonces, el decirte no significa que tienes que buscar el cómo sí. El buscar el cómo sí significa que tienes que abrir a la creatividad y a la innovación. Entonces dicen, ay, Regina, es una cosa muy obvia. No. Es que así es muy obvia. Pero cuando tú empiezas a ver la cantidad de paradigmas que tenemos en el día a día, de es que no puedo hacer eso porque no tengo presupuesto, no puedo hacer eso porque no me dan permiso de hacer esto, o no puedo porque la legislación no me permite, o no sé, pueden haber muchísimos nos, o no puedo porque tenía que tener muchos viáticos, por ejemplo, sí, para hacer algunas cosas. Pues ahorita se nos abrió otro mundo, puedo ya tener otras fronteras mucho más abiertas por el tema digital. Entonces, ¿cómo cambias esos nos en sí? Entonces, dime qué sí necesitas para que ahora cambies y entonces abras tu mundo. Esa es una de las herramientas que ellos dos implementaron muchísimo, pero ellos las van bajando de nivel. Otra cosa que tienes que van integrando gente de su gente directiva, van integrando gente a este, voy a decir, pensamiento disruptivo, porque este pensamiento disruptivo lo que te da es que la gente adopte estas formas y a su vez los vayan bajando de, vamos a decir, de nivel, ¿no? Así es. Te puedo dar algunos ejemplos que yo he visto en ellos un gran cambio, pero el cambio lo tiene mucho la persona, y como la persona, porque nosotros no nos metemos ni a vender ni a operar en el negocio, sino da ciertos, voy a decir, consejos, ciertas herramientas para que ellos puedan, voy a decir, innovar. El gran reto siempre ha sido, no pienses en porcentajes, pierdes en X. O sea, ese sí es como que una... Crucial. O sea, no pienses. Cuando a mí me dicen eso, me dice, Regina, está en chino. Sí, está en chino, pero ¿cómo le harías? Comentaba también que a mí me pasa ahorita lo mismo, ¿no? A mí como Parquetecnia oye, si antes atendía tantas empresas con apoyos, y ahorita no tengo apoyos, ¿cómo le voy a decir? Está en chino. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, ahí es donde realmente estoy aplicando. Otras formas, ¿no? Y hay algo que yo sí quiero comentar, porque digo, he sido testimonio. Creo que una gran ventaja que ustedes han tenido es, como un buen doctor, y lo vuelvo a repetir, es el diagnóstico. ¿Por qué? Porque hoy en día hay muchas consultorías, hay muchos despachos, de fuera, de dentro, y yo me acuerdo mucho el caso particular de Miguel Cumul, que le mandamos muchos saludos a su familia de AGP, fue que cuando él llega conmigo y me dijo, oye, Caro, estoy feliz con Parquetecnia y demás, y ya me dijeron por dónde tengo que empezar, ¿no? Y sí recuerdo mucho que me decía, no había tenido esta visión de primero trabajar con recursos humanos y después trabajar con el área de ventas y también trabajar simultáneo con, pues, de que ya era momento de renovar la identidad corporativa, porque llevaban no sé cuántos años, ¿no? Con la misma imagen, ¿no? Entonces, como que el acompañarlos, yo me acuerdo que en su momento Roxana, oye, Caro, ¿cómo vas? Y como que toda esta parte de seguimiento que le dan a los clientes es algo que, pues, finalmente ellos se sienten, pues, acompañados, ¿no? En este proceso. Esa es parte de lo que estamos haciendo ahorita, es seguir con ese acompañamiento empresarial con la gente, y seguimos haciendo diferentes alianzas como contigo, ¿no? Porque hay ciertas cosas que tenemos, hay ciertas cosas que recurrimos a la academia y hay ciertas cosas con las que hacemos alianzas, ¿no? Dependiendo de lo que fuera. Pero el acompañamiento siempre va a ser nuestro. O sea, siempre vamos a estar, como digo yo, cuidando mis ovejas. Totalmente. O sea, siempre, ¿cómo van con esto, no? O sea, esa parte, y sí creo que las empresas lo agradecen, que estés pendiente. La verdad es que nos tocó en la pandemia hasta cuestiones un poco del acompañamiento psicológico, sí, del acompañamiento. De hecho, es un tema que nos ha abierto ahorita, es el crear un producto diferente. Nosotros hicimos un proceso en la universidad completa de acompañamiento y lo estamos, voy a decir, empaquetando, que eso es una otra herramienta a la cual le llamamos productificar. Lo estamos productificando para venderlo a las empresas, que es toda la estrategia de acompañamiento que nosotros hicimos al interior con nuestra gente y demás, y la verdad es que lo hemos hablado con 2 o 3 empresas y dicen, todo lo que me explicas yo lo necesito. Entonces, bueno, es parte de lo que también estamos en un proceso, ¿no? Como dijimos, estamos en ese proceso de innovación nosotros mismos. Una de las cosas que,
voy a decir que a mí me han dicho eso es un poco contradictorio de lo que yo decía hace 14 años y lo que digo ahorita. Hoy en día. Sí, porque antes yo decía, tenemos que creer en México, y el creer en México significa creer en lo hecho en México. Es decir, vamos a darle oportunidad a crear tecnología mexicana que realmente crezca, ¿no? Sigo pensando que lo debemos de hacer, no es que no, nada más que el ambiente se prestaba para hacer más el crear en México. Ahorita no es que no lo podamos hacer, nada más que nos tenemos que apoyar todos en conjunto. O sea, tenemos que hacer más labor de networking como tú haces, o tenemos que hacer más labor de alianzas para que realmente podamos detonar algo, por un lado, ¿no? Y el otro es que sí es una oportunidad de un concepto que se está dando mucho, y nosotros lo estamos trabajando muchísimo, que es el concepto de Open Innovation. Ok, ¿podrías platicarnos un poco? El Open Innovation no viene dentro de un negocio, viene de fuera del negocio, completamente de fuera. Entonces, muchas veces nosotros decimos, esta tecnología, este software, esto lo puedo hacer internamente. Luego pasa un año, pasa 2 años, se hizo el software y demás, no funcionó como querías, o sí funcionó, hay de todos casos. Pero el tiempo nos está llevando tan rápido, la tecnología en otros países nos está llevando tan rápido, que cuando ya sacamos una solución, esa solución ya existe en otros países donde el conocimiento ya está mucho más adentrado al ecosistema de emprendedores, como Israel, por ejemplo, Singapur, etc. Entonces, realmente estamos haciendo una alianza con Israel, con Singapur, con estas, para ver qué tecnologías existen que les resuelvan los problemas a las empresas, vamos a decir, yucatecas, ¿no? A eso nosotros le llamamos un concepto que se llama pain points. Es decir, ¿cuáles son tus pain points o tus puntos de dolor como más? Los principales. Exacto. No vas a arreglar todos, pero arreglando uno o dos, de repente ahí es un crecimiento exponencial. La verdad es que es algo que no habíamos trabajado como tal. Estamos trabajando ahorita este tema de Open Innovation y estamos trabajando otro concepto que es el Corporate Venture Capital, que esa es la parte donde el intraemprendimiento lo vuelve, el corporativo invierte en sí mismo. Okay, de tal forma que los emprendimientos que puedan salir de la innovación interna se puedan apoyar económicamente. Entonces, es como que trabajo más al interior, pero con las ideas del exterior. Un poco es esta mezcla. Pero no es una plática, es un tema de cómo lo hago. Entonces, ahí es donde estamos haciendo. Lo estamos haciendo con 2 o 3 diferentes alianzas también. Pero es un tema que vimos que ahorita tiene mucho más sentido, porque la curva de aprendizaje es mucho más corta. Totalmente. Maestra Regina, y ya para ir finalizando, a mí sí me gustaría que pudieras compartirnos así como que tus últimos consejos que pudieras compartirles a las empresas que nos estén escuchando sobre cómo puede empezar a innovar. Bueno, además de que tenemos que ir a Parquetecnia, definitivamente es, digamos, como que los primeros pasos como para empezar a sobre todo para las empresas que ahorita, luego por estrés, y digo, le entendemos, la economía ha sido un poco difícil. Primero hay que desbloquearnos, ¿no? Pero en tu experiencia, ¿cuáles serían así como que el ABC para iniciar tus procesos de innovación? Primero que nada hay que tener mucha humildad. Okay. La primera es la humildad. O sea, la humildad para decir, hay algo que no estoy haciendo bien. Como yo misma lo he dicho yo ahorita, con decir, tengo que renovar el proceso. Entonces, hay que tener mucha humildad para tener apertura. Y esa apertura es donde viene el tema de aprender a escuchar. Lo que muchas veces nos sucede con los mismos emprendedores es que lo mío es lo mejor, lo mío. Entonces, para mí hay que aprender a escuchar, porque no sabemos de la escucha que podemos sacar. O sea, de verdad escuchar. La segunda, la verdad es que yo sí les diría lo de los nos. O sea, que hagan el ejercicio. Se me hace el ejercicio muy rápido, muy, muy fácil de hacer, de decir hazlo con un área. Oye, normalmente me hacen las metas así, ¿qué pasa si yo le digo no a esto? A ver qué me van a traer, ¿no? Y puede ser en diferentes niveles. Entonces, yo creo que eso te va a empezar a abrir los ojos de que hay otras formas de verlas, exactamente, otras formas de ver las cosas, etcétera, ¿no? Yo creo que mucho tiene que ir viendo por allá, y la verdad es que estamos en un mundo de alianzas, vamos a tener que seguir haciendo alianzas en nosotros. Yo pienso que también tenemos la ventaja
de que estas alianzas nos pueden abrir diferentes caminos que antes no habíamos explorado porque a lo mejor lo teníamos más fácil en otro ambiente. Entonces yo creo que sí vamos a tener que hacer alianzas, pero esas alianzas, no estoy diciendo nosotros como institución, es la misma alianza con la empresa. O sea, ¿por qué no puedo vender esto? ¿Por qué no puedo crecer este volumen? Haz una alianza para que crezcas en este volumen, ¿no? A veces siempre pensamos, me acuerdo mucho que pensamos en producir antes de vender. Aquí es un poco al revés. Tienes que vender y luego producir, ¿ok? Sí. Entonces son los conceptos que de repente te cambian un poco el esquema de cómo tengo que innovar. Sé que suena muy fácil, pero dejar de pensar en porcentajes y pensar en X. Suena muy fácil y es bien difícil hacerlo, pero a veces, si tu mente lo va como que asimilando, de no quiero crecer X. Posiblemente un año no crezcas 2X, vamos a decirlo, pero seguramente no vas a haber crecido el 5 o el 10% que te habías puesto como meta. Seguro va a ser muchísimo más, tratando de lograr la 2X. O sea, vas a rebasar la meta. Es un reto, pero bueno, yo creo que resumiría esas cosas, ¿no? Perfecto. Bueno, pues espero que les haya gustado este gran capítulo que definitivamente la maestra Regina nos compartió mucho contenido que nos va a ayudar. Y bueno, maestra, no sé si quisiera invitarlos próximamente a algún evento de Parquetecnia, cualquier otra cosa con la que quisiera finalizar. Pues mira, vamos a tener próximamente una plática junto con el INPI que tiene mucho que ver con el tema de las marcas y menciones, que al final es parte del activo. Y próximamente vamos a tener algunas convocatorias abiertas, nuestras, como para seleccionar tanto proyectos emprendedores como proyectos de empresa, ¿no? Pero hoy sí que estén al tanto de nuestras redes sociales. Sí, totalmente. Para que puedan llegarles la información de Parquetecnia. Y muchísimas gracias por la invitación, Caro. No, a ti, maestra Regina. La verdad es que Parquetecnia tiene un increíble equipo de trabajo. Como lo digo y lo repetiré, desde un diagnóstico hasta un seguimiento postventa. Entonces sí se los recomiendo mucho que se den la oportunidad de hacer hasta su tour para ir a conocer físicamente Parquetecnia. Y de nuevo, muchísimas gracias a todos por escucharnos y nos vemos en nuestro siguiente capítulo. Esto fue Crecimiento Empresarial. Gracias.